Dios les bendiga una vez más, hermanos. Bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, ahí donde tuvimos nuestra lectura. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y del 41 al 52 va a estar nuestra enseñanza en esta hermosa mañana. Pero quiero detenerme en el versículo 52. Ese será nuestro versículo clave. Dice el versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias te damos porque nos permites estar aquí una vez más en este lugar para venir a aprender tu palabra. Gracias por mis hermanos que han llegado con bien, porque nos has traído con tu bendición. Ahora te rogamos que quites toda distracción de nuestra mente y nos ayudes a centrarnos y que podamos aprender lo que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el canto decía: y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Y realmente, hermanos, necesitamos de la gracia de Jesús. Y precisamente el tema de hoy es el crecimiento completo de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y vamos a ver estos 3 puntos de crecimiento de nuestro Señor Jesús: el crecimiento físico, su estatura; en sabiduría, crecimiento moral; y en gracia, crecimiento espiritual. Vamos a aprender estos 3 puntos que son tan importantes como para aplicarlos a nuestras vidas. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios entonces, allá en el versículo 52, y ahí aparece: y Jesús crecía en sabiduría, pero dice y en estatura. Vamos a empezar ahí en estatura, el crecimiento físico. Bien, hay enfermedades que afectan el desarrollo en el crecimiento de una persona. De un niño quizás pueda traer asma, eso le puede afectar para crecer según los estudios, ¿verdad? La anemia les puede afectar, los trastornos óseos, la celiaquía y enfermedades cardíacas puede impedir que el niño pueda desarrollarse completamente. Ahora, los seres humanos tenemos una glándula llamada pituitaria que se encarga de generar las células de nuestro crecimiento en nuestro organismo, y esa célula, cuando produce de más esas glándulas, una persona puede sufrir quizás gigantismo, puede ser demasiado alto, o cuando esa glándula es deficiente en nuestro organismo, el ser humano puede no crecer bien, puede crecer mal. Ahora, hay por naturaleza seres humanos, según nuestras razas, personas altas y personas que somos bajitas, como yo, que es alto no porque haya tenido mucha glándula, sino porque es así su raza, su gene. Pero somos bajitos no porque quizás fuimos mal crecidos, pero así es nuestro tamaño natural. Es la estatura que Dios nos dio y tenemos fuerza. Amén. Entonces, no es el tamaño de la persona, sino el desarrollo. Quizás no es tan alto, pero quizás sí está mal crecido, quizás está desnutrido. Eso también le puede afectar en su desarrollo, en el crecimiento. Ahora, vamos a aprender acerca del crecimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús creció completo. Creció en estatura, pero creció también en sabiduría y creció espiritualmente. Y nosotros necesitamos apropiarnos de esas 3 virtudes. El crecimiento físico, primeramente, de Jesús. Bueno, la palabra de Dios dice ahí que Jesús tenía 12 años. En el versículo 42 dice así: y cuando Jesús tuvo 12 años, estaba creciendo, estaba dejando la niñez,
estaba entrando a la adolescencia, posteriormente a la juventud, para luego convertirse en una persona adulta. Ahora, cuando un joven está desarrollando su cuerpo, logra notar unos cambios drásticos en su cuerpo y logra ver cómo se está transformando, y aquel brazo fuertecito ahora ya se está llenando de una masa muscular, ¿verdad? Y el joven o la señorita logra ver unos cambios en su cuerpo físico. Es natural porque Dios así lo permitió. Jesús tenía 12 años y él estaba creciendo físicamente, estaba creciendo. Jesús tenía 12 años de edad y su crecimiento se estaba notando. Podía ver él el cambio repentino de una niñez a una adolescencia para luego ser un joven. Ahora, dice ahí en el versículo 42, y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño. Todavía de 12 años para abajo se considera niño. Ya de 13 para arriba ya no le podrían decir niño. Pero aquí todavía Jesús era un niño que ya estaba para entrar a la adolescencia, pero luego ser un joven. Ahora, cuando una persona está bien alimentada, bien ejercitada, va a desarrollar un físico agradable. Cuando una persona quizás pudiera estar bien alimentada, pero si le hace falta ejercicio, eso le puede afectar saludablemente, físicamente le puede afectar. Cuando una persona incluso no se está alimentando bien, eso le va a afectar en su desarrollo físico. Ahora, ¿a qué vamos con esto, hermanos? Porque como cristianos, sí es cierto, la mayoría de los que estamos aquí estamos fuertes físicamente, mentalmente, estamos completos, tenemos nuestros 5 sentidos, desarrollamos bien, la mayoría de los que estamos aquí. Eso quiero pensar, que tenemos completo, podemos ver, podemos oír, podemos gustar, podemos sentir. Nuestros 5 sentidos están completos. Crecimos físicamente bien, tenemos fuerza, tenemos energía, tenemos una vida por delante, tenemos físico. La mayoría de los que estamos aquí, Jesús creció físicamente bien, saludablemente bien. Y nosotros también hemos crecido así, bien físicamente. Quizás tenemos fuerza hasta de más. Entonces, el crecimiento físico no es tan importante que le pongamos atención al cuerpo físico. Pero sí hay 2 puntos de crecimiento que sí necesitamos poner importancia, y es el segundo punto. Vaya conmigo ahí a Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría. Ese es el crecimiento moral. Y ahí quiero que sí podamos prestar un poco de atención y nos vamos a detener un tiempecito. ¿Por qué? Porque hermanos, es importante que un cristiano pueda adquirir sabiduría, incluso un joven pueda adquirir sabiduría, conocimiento e inteligencia también. Es importante para un cristiano, lo es. Y es importante también qué conocimiento vamos a adquirir, qué conocimiento vamos a meter a nuestro archivo, nuestro cerebro. Necesitamos meterle buen conocimiento. Y de todo el material que nosotros le metemos a una computadora, vamos a encontrar. Una computadora no te va a dar un resultado que no tiene, una información que no tiene. Es así el ser humano. No esperemos algo de otra persona que no haya metido en su mente, en su cerebro. Y se considera que el ser humano no ha usado ni siquiera la 4ª parte de la capacidad del cerebro humano. No lo ha utilizado en conocimiento, inteligencia. Imagínense cuántas cosas han logrado y no han usado ni la 4ª parte de su cerebro. Y han logrado tantas cosas el hombre. Es porque Dios le dio dominio sobre la tierra. Dios le dio el poder para que dominara la tierra. Ahora, el conocimiento moral es importante, es muy importante en la vida cristiana. Este crecimiento se refiere a nuestros conocimientos personales que hemos adquirido, pero la sabiduría es darle el mejor uso a los conocimientos que nosotros tenemos. Entonces,
Conocimiento e inteligencia dan resultados, sabiduría al que lo sabe usar bien. Podrías tener muchos conocimientos, podrías tener mucha inteligencia, pero podrías ser un hombre necio porque no sabes utilizarlo. No sabes usar la sabiduría, no sabes usar, el conocimiento y la inteligencia porque no tienes sabiduría. Es importante usar la sabiduría, es muy importante. Los jóvenes de hoy en día van a una universidad, van a la escuela y ahora llegan a la casa y saben más que mamá y saben más que papá. Y papá no le puede decir nada, mamá no le puede decir nada porque el joven sabe más que ellos. No, es que en la escuela me han enseñado esto, me han enseñado el otro, y tú no sabes hacer eso, y tú no sabes hacer el otro. Yo sí sé, yo sé controlar mi vida, yo sé conducir mi vida, porque yo lo estoy aprendiendo, yo estoy estudiando. Ustedes no fueron a la escuela, ustedes no tienen educación, no conocen de esto, yo sí conozco. Jovencito, usted tiene conocimiento, es cierto, y más que nosotros quizás, tiene inteligencia, pero si no lo sabes utilizar, no tiene sabiduría, eres un necio. Porque no tienes sabiduría para poder usar el conocimiento y la inteligencia que Dios te ha dado. Entonces, la sabiduría es darle el uso correcto al conocimiento y la inteligencia que Dios le ha dado al ser humano. Es una persona sabia el que sabe hacer uso del conocimiento y la inteligencia que Dios le ha dado. Pero es una persona necia aquella persona que considera que lo sabe todo, aquella persona que considera que es muy inteligente, que nadie le va a enseñar cómo hacer esto, cómo hacer el otro, que no necesita de los demás porque él solo puede. Ese es un necio, no es un sabio. Un gran hombre, filósofo de Grecia, dijo estas palabras: yo solo sé que no sé nada. Y era un gran filósofo. Creo fue Sócrates, un gran filósofo. ¿Y qué dijo él? Yo solo sé que no sé nada. Nosotros ya vamos a la escuela y ya regresamos a la casa y decimos: mamá, tú no me vas a enseñar, papá, tú no me vas a decir. No, yo lo sé hacer, a ver, trae esto para acá. Yo lo sé hacer. Si lo sabes hacer, lo único que tienes que hacer es quedarte callado, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre va a haber algo nuevo que aprender. Es importante tener sabiduría, es importante porque recuerde que lo contrario de la sabiduría es la necedad. En el libro de Proverbios nosotros podemos entender cómo Dios hace una combinación de un hombre sabio, de un hombre necio. Y el libro de Proverbios no trata de nada más que de dos hombres, el sabio y el necio. No trata de más personas, del sabio y el necio. Los cristianos tenemos que tener sabiduría, cómo corregir a nuestros hijos, cómo tratar con ellos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Si no tenemos la sabiduría para poderlos guiar en el camino correcto, hermanos, tenemos el peligro de que ellos se puedan desviar. Entonces tenemos que pedirle a Dios incluso que nos dé sabiduría, y más adelante vamos a leer eso, que Dios quiere que tengamos sabiduría. Ok. Sabiduría también es hacer el buen uso del carácter que nuestras virtudes van formando en nuestra vida. Saber el uso de los valores. La ética es la ciencia que estudia los valores como el respeto, la solidaridad. Hermanos, como cristianos es importante que lo podamos conocer, porque su palabra nos manda que nosotros tengamos sabiduría y podamos conocer el respeto, podamos saber, porque no hay respeto hoy día, no hay respeto, hermano. Ya se acabó el respeto de los hijos a los papás, se acabó. No hay ese temor. No hay, hermanos, ese temor de los hijos hacia los padres se ha terminado. Necesitamos como padres tener sabiduría para inculcarles a ellos, que ellos puedan ser hijos sabios. Pero pareciera que esta palabra solamente la deberían de usar los abuelitos. No, es que para los jóvenes no. Eso de ser sabios, déjalo para los adultos, aquellos viejitos que no tienen nada que hacer. No, un joven tiene que tener sabiduría. Un joven no va a ser un joven necio. Un joven tiene que ser sabio. ¿Cómo va a tratar a sus padres? ¿Cómo va a tratar
a su iglesia, cómo va a tratar a sus maestros. Tiene que tener, no solamente tener el conocimiento y la inteligencia, porque sí los hay. Admiro la capacidad de la juventud hoy en día. Traen un conocimiento que uno se queda impresionado. Bárbaro lo que están haciendo la juventud. Cuánto conocimiento, cuánta ciencia. Uno se queda tan impresionado por todo lo que sabe hacer un joven hoy día. Pero si ese joven no tiene sabiduría, ese joven es necio, según la Biblia. Entonces tiene que aprender a tener también sabiduría. Jesús desarrollaba su sabiduría a través de la ley de nuestro Dios, porque cuando sus padres regresaron a buscarlo, lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas. Jesús a su temprana edad estaba leyendo, estaba investigando. Un joven, para que pueda tener sabiduría y pueda desarrollar conocimientos buenos, necesita leer la palabra de Dios, necesita leer otros libros, tiene que tener información, tiene que tener este conocimiento, el otro, pero tiene que tener la sabiduría para poder aplicar esa inteligencia y conocimiento que Dios le ha dado. Tiene que tener la sabiduría correcta. Dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Desde temprano tiene que saber qué material está leyendo, y es importante como padres también acercarnos y detenernos para ver qué está mirando, qué está oyendo, para ver con quién está yendo. En un descuido, un mal amigo le puede mostrar un vicio. En un descuido le pueden mostrar en un videojuego, en el teléfono, pornografía. Y si no tenemos cuidado, ellos van a dañar su moral. Y en vez de ser jóvenes, niños educados, van a ser inmorales, que no van a tener nada del conocimiento de los valores, las virtudes, el respeto, nada de eso. No van a tener en su mente. Ahora, hay personas que definitivamente son ingobernables. Sus papás ya no pueden hacer nada con ellos. ¿Por qué? Porque no tuvieron sabiduría. No tuvieron la sabiduría correcta. Y se dejaron guiar por sus propios conocimientos y su propia inteligencia. Y fueron necios en su propio razonamiento. Ahora los padres ya no pueden hacer nada. Por más que, mire, tenemos 3 leyes divinas. Divinas porque Dios las dejó. Una ley divina es la familia. Dios dejó a papá y a mamá como autoridad de los hijos. Es la institución divina de Dios. Luego Dios instituyó el gobierno humano. Dios dejó las leyes, el gobierno, para control del hombre. Ahora la ciencia y el estudio dicen, no, los hombres formaron sus propias leyes. Dios dejó, permitió que los hombres lo hicieran para controlar al hombre. Las leyes humanas. Pero tercero, la iglesia. Cuando los jóvenes no respetan la autoridad de papá y mamá, ellos no van a respetar cuando un policía los quiera controlar. No los van a respetar. Mucho menos van a respetar a su pastor o a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pudieron tener la buena educación y el respeto sabio en la casa. Menos lo van a hacer con la autoridad, menos lo van a hacer con su pastor. No va a haber respeto. Hermano, es importante que sabiamente les vayamos inculcando y diciéndoles que ellos tienen que respetar a papá y a mamá. No le alce la voz, no le grite, no lo haga, joven, no lo haga. Es su papá, es su mamá. Un día vas a tener tus propios hijos y te vas a dar cuenta de la realidad. No le alces la voz a mamá y a papá. Ten la sabiduría correcta. No es que yo sé más que ellos y no me van a enseñar y no me van a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Qué bueno que tienes tanto conocimiento y tanta inteligencia. No estamos en contra de eso. Admiramos tu intelecto. Admiramos que eres una persona con gran conocimiento y qué bueno. Pero queremos que lo sepas usar bien. Si aprendes a respetar a papá y a mamá, tú vas a ser una persona completa en tu crecimiento, porque estás creciendo no solamente físicamente y eres un hombre fuerte y tienes músculos quizás, y qué bueno, pero necesitas también tener
conocimiento, inteligencia y usarlos con sabiduría. Con sabiduría. Santiago 1:5 dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mire lo que dice Santiago 1:5. Ahora hay un error en algunas personas que consideran que el conocimiento es lo mismo con la sabiduría, y no es así. Sabiduría, hermanos, es el sabio uso que se le da al conocimiento y la inteligencia. Esa es una persona sabio que conoce mucho, que sabe mucho. Aquí en Estados Unidos hay personas que les llaman handyman, que saben hacer esto, que saben hacer el otro, y saben jardinería, y saben electricidad, saben un poco de plomería, conocen esto y el otro, ¿verdad? Saben un poquito de todo. Incluso a veces en sus venes le ponen el letrero ahí, que son un hombre multiusos. Saben hacer mucho, ¿verdad? Es bueno eso, y admiro a las personas porque digo, tienen buena capacidad. Mira, le dices que arregle ese foco y lo sabe arreglar. Le dices que arregle ese aire acondicionado y lo sabe arreglar. Yo me impresiono de esas personas que saben esto, saben el otro. Tienen buenos conocimientos, pero la sabiduría va más allá, porque la sabiduría es aquella persona que sabe controlar sus conocimientos, sus emociones, sabe controlar su inteligencia, su capacidad para lograr esto, para lograr el otro. Sabe controlar todo eso. Esa es una persona sabia. Pero aquella persona que quizás sabe hacer esto, sabe hacer el otro, pero no tiene sabiduría, va a ganar buen dinero, pero va a ir con las mujeres, va a ir a los bares y va a malgastar. Tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría, porque no sabe hacer el buen uso de su conocimiento. No lo sabe usar. Entonces tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. ¿Queda claro, hermanos? Mire lo que dice Santiago 1:5. Sabiduría tenemos que pedirle a Dios que nos dé para poder utilizarla correctamente. En Santiago 1:5 dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué digo que Jesús estaba creciendo no solamente físicamente, sino en sabiduría? Porque mire, cuando sus papás llegaron, mire la forma en la que él le contestó, y luego la acción que él tomó. Mire lo que dice ahí en Lucas. Por eso él es nuestro ejemplo de crecimiento completo, porque él creció bien, no solamente físicamente, pero creció en sabiduría. Mire lo que dice ahí Lucas 2, versículo número vamos a leer del versículo 45. Dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y luego sigue diciendo: cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho aquí? Nos has hecho así. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él no fue grosero con ellos. Él les dijo: ustedes saben el propósito que Dios tiene para mi vida. No tienen por qué preocuparse por mí. No me busquen. Yo estoy trabajando para mi padre. Estoy ocupado en su negocio. Ahora, mire lo que sigue diciendo el número 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y mire el 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. No importaba que era el mismo Dios, con el mayor conocimiento que ningún doctor de la ley podía con él. No importaba eso. Sí, que sus padres tuvieran el conocimiento. María y José no eran grandes sabios, pero él era sabio y se sujetó a ellos. Por eso le digo, hermanos, la Biblia dice que Jesús se sujetó a sus padres. ¿Quiénes somos tú y yo para creernos
sabios y no sujetarnos al temor, a la corrección de nuestros padres. Tenemos que sujetarnos a ellos. No importa que tú seas mucho más grande que tu padre, es tu padre, lo tienes que respetar y tienes que estar sujeto a él. No importa, tenemos que respetar. Hace unas semanas tuvimos una decisión con mi esposa, pero le digo, háblale a tus papás y háblale a mi mamá y vamos a hablar con ellos para pedirles un consejo y que ellos nos digan qué vamos a hacer. Nosotros somos muy ineptos para tomar una decisión, quizás no, pero necesitamos el consejo de ellos porque ellos han vivido más, ellos conocen más. Yo no les voy a enseñar a ellos lo que ellos van a hacer. Yo tengo que aprender todavía mucho de ellos. Amén. Pero Jesús dice que descendió y estuvo sujeto a sus padres. Un hijo sabio. ¿Por qué? Porque tenía grandes conocimientos. Fue a discutir en el templo cosas de la ley que los mismos doctores se quedaron. La Biblia dice que se quedaban sorprendidos cuando le oían. Pero cuando llegó sus padres, se sujetó a ellos. No importa la capacidad, los títulos que tengas, no importa eso. Tenemos que respetar a papá y a mamá por nuestro propio bien. Un día Dios va a concederte también una familia joven. Vas a tener tus propios hijos y los vas a ver crecer y te vas a dar cuenta, porque nos pasó, a mí me pasó, ¿verdad? Estábamos en la iglesia y mi Efraín hacía mucho berrinche y lo saqué del templo y le iba a dar una nalgada muy fuerte, pero luego me detuve. Le dije, Señor, dame sabiduría. Y hablé, le digo, no te quiero lastimar, hijo. Yo quiero que tú aprendas a comportarte. Yo no sabía que mi madre me estaba mirando. Cuando terminó el culto, ella se acercó a mí y me dijo, hijo, cuando tú estabas pequeño me hacías unos berrinches, gritabas por las noches y no dejabas dormir, y te llevábamos a la iglesia y mientras el hermano estaba predicando, tú estabas brincando allí en el altar y estabas ahí haciendo desorden cuando estabas niño de 3, 4 años. Amén. Luego yo lo entendí cuando yo miraba a mi Efraín que andaba de un lado para otro como trompo. Entonces lo entiende uno. Amén. O sea, joven, yo sé que tú no lo vas a lograr entender ahora. Lo único que tienes que hacer es llegar y respetar a papá y a mamá. Ellos son tu autoridad. Tienes que sujetarte a ellos. Si aprendes a respetar a ellos, cuando un policía te quiera abordar y tú puedas tener tu propio carro, vayas en tu licencia, tú vas a tener la sabiduría para poder contestar a esa autoridad. ¿Sabes por qué las personas agarran los carros, la aceleran y quieren echar el carro a la patrulla? No respetaron ni a su propia mamá ni a papá. Por eso se bajan y discuten con el policía. Hay que ir a ver, y de una vez, ándale, venga pues. Y a pelear con el policía. No le tienen temor, porque no respetaron a papá y a mamá. ¿Cuánto más van a respetar a una persona que no conocen? Ahora vienen aquí a la iglesia, les da igual. No van a respetar a su pastor, no van a respetar a los hermanos, no van a respetar a sus maestros de escuela dominical, no van a respetar a nadie, porque no se les ha enseñado con sabiduría. Por eso le digo, el crecimiento físico quizás no le ponemos tanta importancia, pero sí es importante el crecimiento sabio. Crecer no solamente físico, pero hay que crecer con sabiduría. Tenemos que crecer con sabiduría. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir ahí mismo a Lucas 2. Mire lo que dice ahí el versículo 52 que estamos estudiando. Hay un punto más. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Esos 2 puntos ya los vimos. Pero luego dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tenía una buena relación con su padre. Incluso él estaba tan interesado en el negocio de su padre
que se perdió por 3 días por amor a las cosas de Dios. Se preocupaba por hacer el trabajo que Dios le había mandado. Dios le dio una encomienda a su hijo Jesús y él tenía que cumplir con ese trabajo que su padre le había dado. En 1 Samuel 1:26 encontramos la misma expresión. Encontramos esta relación que también Samuel tenía con Dios. Mire lo que dice 1 Samuel. Mire lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 26. Primer libro de Samuel 1:26. Encontramos ahí que Samuel era un joven que estaba creciendo también. Mire lo que dice, es 2:26, hermanos. Primer libro de Samuel 2:26, aquí me equivoqué, es 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y quién fue Samuel, hermanos? Un gran profeta de Dios, un gran varón de Dios. Pero él no solo creció físicamente, no solo creció sabiamente, pero él también tuvo una buena relación espiritual con Dios. La relación, el crecimiento espiritual es muy importante. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:21. Es importante que el hombre, el ser humano y mayormente el cristiano pueda desarrollar un crecimiento no solo físico, sabio, pero un crecimiento espiritual. La palabra gracia ahí está relacionado con el espíritu, que crezcamos espiritualmente. Bien, mire lo que dice 2 de Corintios 8:21. 2 de Corintios 8:21. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Como cristianos también es importante que podamos crecer, no solamente física, sabiamente, pero que crezcamos espiritualmente. Es importante crecer porque vemos muchos cristianos que estamos enanos espiritualmente, no desarrollamos, seguimos siendo niños, somos inmaduros, somos infantes. Por eso media vez el pastor no está, pues yo tampoco voy a ir a la iglesia. Ahí se da uno cuenta de qué tan maduro está uno creciendo, cuánto crecimiento estamos adquiriendo espiritualmente. Ahora, el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 3 hace en 1 de Corintios 1, 1 de Corintios 3:1 hace un recordatorio a los hermanos de Corinto, una iglesia que hablaba tanto de los dones, hablaba tanto del Espíritu Santo, pero era la iglesia más carnal en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Mire lo que dice ahí en 1 de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sabe por qué nos ofende cuando el pastor nos habla y toca nuestro callo y toca nuestro pecado? ¿Sabe por qué nos ofende, hermanos? Porque no hemos desarrollado un crecimiento espiritual. Por eso nos ofende. Luego cualquier disgusto que vemos en la iglesia o con los hermanos, no hemos crecido espiritualmente. Quizás físicamente estamos fuertes, quizás sí tenemos conocimiento, tenemos sabiduría incluso, pero cuando no hemos crecido espiritualmente, cualquier cosa nos va a alejar de Dios. Cualquier desánimo que va a llegar. Mire lo que dice el 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una persona carnal, hermanos, es aquella persona que solamente está mirando todos los defectos que puedan haber, ya sea en el trabajo, en el hogar o aquí en la iglesia. Una persona carnal, inmadura, no ha crecido. Necesita, hermano, como cristiano, aprender a crecer espiritualmente,
que cada predicación que usted escuche, si fuera necesario, apúntelos, hermano. Vuélvalos a escuchar. Pero tiene que crecer también espiritualmente. Crecer espiritualmente, hermanos, es tener conocimiento de la palabra de Dios, es tener obediencia a su palabra, pero pasar tiempo en oración. Estamos creciendo espiritualmente, preocuparnos por las almas, estamos creciendo espiritualmente, asistir a la iglesia fielmente, estamos creciendo espiritualmente, nutrirnos espiritualmente. La ley de Jehová, la palabra de Dios es nuestro alimento. Pero hay veces que el pastor incluso tiene que buscar la manera de no lastimar a alguien. Pero, hermano, si usted ha asistido una, otra y otra vez y sigues escuchando mensajes y sigues llevando una mala vida y no cambias, no estás creciendo espiritualmente, seguimos ahí en el mismo pecado y constantemente no hacemos caso, no cambiamos y nos molesta, nos ofende. Eso le pasa, hermanos, a aquel cristiano que no está creciendo espiritualmente. Por eso cualquier cosita, cualquier contienda que pudiera haber, ya no voy a ir a la iglesia, para que el pastor sepa, para que los hermanos se den cuenta, yo ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, es cierto, el pastor se va a entristecer, es cierto. Los hermanos también se van a entristecer, que no vean de repente al hermano, la hermanita, ¿qué pasó? ¿Por qué no está viniendo? ¿Qué le hicimos? ¿Qué le habrá hecho el pastor? ¿Qué le habrán hecho los hermanos? Se preocupa uno, se entristece. Pero tú no estás dañando a la iglesia y no estás dañando al pastor tampoco. Te estás dañando a ti mismo. No estás haciendo un daño a los hermanos de la iglesia ni al pastor. No, para que sepan, ya no voy a ofrendar, ya no voy a diezmar, ya. Es inmaduro. Nos hace falta crecer espiritualmente. Y si no desarrollamos este crecimiento, hermanos, no vamos a poder avanzar en la vida cristiana, porque no le podemos dar una carga a un niño que no pueda aguantar. Tenemos que dar conforme a su capacidad. Entonces, cuando va creciendo, le vamos poniendo más carga. Y es así en la vida cristiana. Dios no te va a dar otro ministerio, cuando no podemos con uno. No estamos creciendo espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente. Formar el carácter espiritual es tan importante en la iglesia, porque necesitamos ir más allá de lo que nosotros somos en la iglesia. Necesitamos ir más allá de ir y escuchar, ir más allá de ir y cantar, ir más allá de ir a la iglesia. Tenemos que hacer algo más para nuestro Dios. Podemos ser personas físicamente fuertes, mentalmente, sabiamente, pero si no somos personas fuertes espiritualmente, el crecimiento no está completo. Jesús creció físicamente, sabiamente, pero creció espiritualmente, un desarrollo completo. Cuando él tuvo sus 30 años, Dios le dio la carga para que él pudiera evangelizar al mundo y ganar al mundo, hermanos, dar su vida por el mundo, pero hasta que él tuvo un crecimiento completo. Pero estamos en la iglesia y venimos a la iglesia. Se nos ha dicho, hermanos, la manera en la que debemos vestirnos y todavía no lo logramos entender, o de plano no lo logramos entender, o no estamos creciendo espiritualmente. Se nos ha dicho la música que debemos escuchar y estamos en el trabajo y con los compañeros y ponemos canciones ahí. Amén, hermano. Y vamos en el taxi y vamos escuchando canciones y la gente ni siquiera sabe si somos cristianos. Y estamos ahí construyendo, estamos pintando y tenemos la música mundana.
Y nuestro vocabulario, hermanos, sigue siendo el mismo. Seguimos diciendo las mismas groserías. Seguimos hablando. Dice que producimos como aquella fuente que produce agua dulce y luego agua amarga. No podemos de nuestra propia boca bendecir y luego maldecir. No se puede. Tiene que haber un cambio completo en nuestra vida. Un crecimiento va más allá de nuestro vocabulario, va más allá de lo que oímos, va más allá de lo que vestimos, va más allá, hermanos, de nuestro comportamiento. Es un cambio total. Tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los niños espirituales. Una persona que está creciendo espiritualmente no está esperando a que el hermano, el pastor, lo llegue a visitar y lo llegue a motivar. Una persona que está creciendo, él tiene que ir a motivar a otros, tiene que ir a animar a otros, tiene que llamar a otros, tiene que preguntar, preocuparse por otros. Pero una persona que no ha crecido espiritualmente, constantemente tienen que estar detrás de él, detrás de él, detrás de él. Como aquel niño, ahí no camines, ahí te puedes caer, eso es peligroso. Está uno tan detrás de ellos. Y aquel cristiano que no madura espiritualmente, tiene que andar el pastor detrás de él. Hermano, ya te he dicho que esto, hermana, ya te he dicho esto. Y detrás, cuando tú dices que ya deberías de ser maestro, hay necesidad de que se te vuelva a enseñar cómo debes hablar, cómo debes asistir a la iglesia, cómo debes de comportarte allá en tu colonia, en tu comunidad. Cuando ya nosotros tenemos que ser ejemplo para otros, todavía tienen que estar detrás de nosotros, cuidándonos, agarrándonos de la mano. Cuando ya nosotros, hermanos, debemos de ser ejemplo para otros. Crecimiento espiritual se puede notar cuando se predica la palabra de Dios y para el siguiente domingo el hermano, la hermana ya no está viniendo. Ahí se da uno cuenta el crecimiento espiritual. La actitud que tomamos hacia el hermano, el pastor que enseñó la palabra de Dios. Y decimos, ya no más. Es el crecimiento espiritual. Ahí es donde uno se da cuenta cuánto estamos creciendo espiritualmente. Somos enanos espirituales. Todavía seguimos en preescolar espiritualmente. Todavía no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero el crecimiento espiritual, hermanos, va más allá del crecimiento físico y del crecimiento sabio. El crecimiento espiritual es nuestra relación propia con nuestro Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios espiritualmente, estoy constantemente asistiendo a la iglesia, estoy constantemente en oración, estoy constantemente leyendo la palabra de Dios. Yo no voy a reaccionar así cuando alguien me hable de ponerme a pelear. No voy a reaccionar así con esa ira, porque estoy creciendo espiritualmente. Pero nosotros reaccionamos a la defensiva cuando alguien nos habla, porque no estamos creciendo espiritualmente. No estamos creciendo espiritualmente. Pero si estamos creciendo espiritualmente, hermanos, cuando alguien nos habla, nos llama la atención, nosotros escuchamos y decimos, le voy a echar ganas. Es cierto, la regué, es cierto, fallé, es cierto, no estoy haciendo lo que debo. Le voy a echar ganas. Voy a mejorar esta vez. Oh, no, pero nos llaman la atención, nos dicen eso que hiciste estuvo mal, y ¿sabe lo que nosotros hacemos? Nuestra cara, nos molestamos. Nos molestamos y nos oponemos. No, es que así esto y el otro. Es que tú no me vas a decir lo que yo voy a hacer. No estamos creciendo espiritualmente. Y si no crecemos espiritualmente, hermanos, seguiremos siendo niños. Y es peligro
Es peligro porque el enemigo, hermanos, quiere robarse la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando nosotros vamos creciendo más y más, Dios tiene más bendiciones todavía para nosotros. Más crecemos en las cosas de Dios, más nos involucramos, más crecemos en las cosas de Dios. Dios tiene más bendición para nosotros. Crecimiento físico, crecimiento sabio, pero crecimiento espiritual. Hermano, usted no espere que lo motiven, que lo llamen. Ahora usted involúcrese, usted apúntese y usted diga: estoy listo. Y usted motive a otras personas. Amén. Yo creo que todos necesitamos aprender del crecimiento de Jesús. Jesús creció físicamente, creció sabiamente, supo ponerse bajo la autoridad de sus padres sin importar que ellos tuvieran o no gran conocimiento, inteligencia. No esperó eso de ellos. Él llegó y estuvo sujeto a sus padres, a la autoridad de ellos. Pero luego él dice que tenía una buena relación con su padre, y el resultado de tener buena relación con papá Dios, vamos a tener buena relación con nuestro prójimo. Vamos a responder y los vamos a tratar bien porque yo tengo buena relación con Dios. Ese va a ser el resultado. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito